Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Gracias como siempre a Clara por organizar estos encuentros que nos permiten estos lujos de conocer a los autores que más nos gustan. Hoy Marta Sanz. Nos hemos conocido esta mañana por teléfono, un encuentro que ha sido un poquito accidental, pero bueno, que ha terminado de forma satisfactoria, y nos hemos conocido personalmente ahora, y lo primero que llama la atención de Marta Sanz en la distancia corta es la dulzura. Y Empezamos muy bien. Muy bien. Sobre todo porque yo vengo de leer a Marta Sanz, como me imagino que todos vosotros, y su narrativa es de una dureza tan extrema, y es tan cruda la realidad que cuenta, pero es tan de verdad que a mí me parece que Marta Sanz es una mujer muy necesaria, y es muy de agradecer ese compromiso y esa literatura militante que ella practica. Y me parece que es una de esas escritores de la crisis. Nos habló de ellos Isaac Rosa cuando estuvo aquí. Por fin se está haciendo literatura de la crisis, que es una cosa que está pasando en España completamente desgarradora y que se aborda desde muchos puntos de vista, pero no hay muchos escritores que se comprometan y que se atrevan a contar esas historias de mujeres mayores solas, de mujeres con la nevera vacía, de mujeres que con sus pensiones exiguas mantienen a sus hijos en paro, todas las adicciones que nos está dejando esta sociedad y todas las miserias que nos está dejando el capitalismo. Y me parece que Marta Sanz lo cuenta con un realismo y con una crudeza. Dicen de ella que sus novelas duelen, y es verdad, pero es un dolor necesario. Eso también se lo leí a Isaac Rosa y me pareció muy acertado, porque duelen para bien, duelen porque nos ponen frente a una realidad a la que muchas veces no queremos mirar, y sobre todo a la que mucha literatura sigue sin mirar. Eso será una opción de cada cual, pero a mí me gusta leer a Marta Sanz porque nos interpela de una manera que parece que nos agitas algunas veces, Marta, para que nos demos cuenta de qué es eso que tenemos delante, de qué vida tiene esa mujer que nos pide en la calle una moneda a la puerta del supermercado cada día, y la damos, se la despachamos, seguimos andando con nuestra realidad, con nuestros miedos, con nuestras preocupaciones, y ahí está eso, ¿no? Entonces, una literatura muy necesaria, una literatura muy de agradecer, que duele, pero que yo creo que cura, en el sentido de que nos hace conscientes, y eso es muy necesario. Marta Sanz viene a presentar Retablo, no sé si la conocéis, son dos relatos maravillosamente ilustrados, y son dos relatos sobre otro fenómeno que a ella le interesa también mucho y que es muy de este tiempo y muy interesante: la gentrificación de las ciudades. Quizá en Zamora no la veamos mucho, pero la gentrificación es ese fenómeno de se remozan los barrios, se revalorizan, pero ¿a costa de qué? A costa de que los habitantes tradicionales son desplazados porque el barrio se encarece, porque de repente convertimos Chueca en un barrio precioso, y resulta que quienes toda la vida han vivido en Chueca ya no se lo pueden permitir. Y los negocios tradicionales, las mercerías, desaparecen, y en su lugar se ponen tiendas de cupcakes, que es un poco el paradigma de los nuevos tiempos en las novelas de Marta Sanz, y se impone ese buenismo que lo homogeneiza todo, lo políticamente correcto, y lo encarnan los hipsters, que eso es una cosa que me gustaría que nos explicaras también. Detrás de su barba cuidada, de su buena presencia y de su buen olor, encarnan un poco todos los males de este tiempo, ¿no? Los hipsters. Bueno, prefiero que preguntéis vosotros, prefiero que ella explique un poco lo que quiera. Ella es autora de antologías poéticas, novelas, un ensayo interesantísimo sobre los lenguajes del feminismo, Monstruas y Centauras. Ella es premio Herralde de novela con otra novela maravillosa, Farándula. Carmen me recomendó Farándula y me la prestó. Dile cómo lo tengo, lleno de cosas. Eso es muy buen Lo utilizo para mis talleres de escritura. Sí. Qué bien. Te cuento porque lo... Bueno, Marta Sanz, y preguntáis lo que queráis, o lo que diga ella. Primero, si me dejáis, un poco voy a hablar yo. Que me tengo que ganar el pan. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Marichu, tanto por su entrevista de esta mañana, que es verdad que ha sido muy accidentada, porque
hemos hecho bueno el dicho de que a la tercera va la vencida. A la tercera vez que me han llamado es cuando hemos podido hablar. La primera se ha cortado, la segunda no oía lo que me estaban diciendo, y la tercera ya por fin, ya, bueno, en fin, un estrés ahí en la habitación del hotel, mi marido deshaciendo la maleta, yo diciendo, estate quieto, que me desconcentras, que estoy hablando con Marichu. Entonces, muchas gracias a Marichu, muchísimas gracias por supuesto a Clara y a Julio y a Marga por su invitación a la librería Octubre, por dedicarse al oficio de ser librera, que es una cosa muy meritoria, y vamos, y yo personalmente como mujer que me dedico al oficio de escribir, yo qué sé, ¿qué seríamos sin libreras y sin libreros? Y para vosotros, los lectores y las lectoras, pues también es una cosa absolutamente fundamental. Las librerías no virtuales, las librerías que propician encuentros donde la gente se puede ver la cara y se conoce y tenemos oportunidad de hablar y de hacernos preguntas y de, mientras nos preguntamos, medirnos los unos a los otros y saber hasta dónde podemos llegar o no, que eso es algo que a veces se olvida en las redes. A mí me parece que los seres humanos tenemos que saber mordernos la lengua, igual que ser críticos, pero al mismo tiempo la humanidad tiene que ver con saber hablar con las personas, sin caer en los insultos, en el odio y en la bravuconada a la que estamos tan acostumbrados últimamente, ¿no? Entonces, gracias por llevarnos a estos lugares donde, pues eso, la cara es el espejo del alma en cierta medida y nos podemos tocar y medir nuestra temperatura y ver de qué vamos, y poder resolver nuestros encuentros o desencuentros con preguntas y contrapreguntas. Respecto a lo que ha dicho, vamos a empezar por lo que más me ha gustado de la presentación de Marichu, que es la dulzura. Es verdad, yo soy una mujer muy dulce. En mi vida cotidiana, lo digo sin ningún tipo de ironía, aunque pueda parecerlo, yo soy un encanto. Soy un encanto de persona, soy una mujer cariñosa. Yo lo que más agradezco es, pues eso, estar con mis amigos, con mi familia, con mi gato, que es una gata, con mi marido. Soy incluso ñoña a veces, soy de lágrima fácil, soy así, o sea, soy pesada. Y luego es verdad que eso no pega nada a veces con el tipo de lenguaje más incisivo, de mirada más crítica, satírica que yo puedo tener sobre la realidad. A propósito de esto, os cuento una anécdota. Yo hace muchos años trabajaba en una universidad privada, donde mi jefa se llamaba como yo, Marta. Yo era Martita y ella era Martona, porque ella era la jefa y yo era la empleada, y además ella era muy grande y yo no. Y cuando yo publiqué mi primera novela en el año 1995, porque hay gente que se cree que mi primera novela es del 2010, que Black, que es cuando empiezo a publicar con Anagrama. No, yo empecé hace muchísimos más años, lo que pasa que mi repercusión era pequeñita y he tenido una carrera, como diría, de persistencia y de larga distancia. Nunca he estado ni en burbujas inmobiliarias ni en burbujas literarias. Ha sido muy poquito a poco y muy pasito a pasito, ¿no? Entonces, en ese año 95 yo estaba trabajando allí y cuando publiqué El frío se me acerca esta jefa mía, Marta, y me dice: Martita, ¿por qué escribes cosas tan tristes? Dice: tú, pero ¿cómo es posible que tú escribas estas cosas tan tristes si tú eres una mujer muy alegre? Y le digo: pues a lo mejor por eso soy alegre, porque me puedo permitir el lujo de tener esta salida. Y es verdad que a veces llama la atención. Respecto a la literatura de la crisis, hay veces incluso, con eso es que me hace gracia, que yo no sé las ideas que se hará la gente respecto al aspecto físico que tú tienes, y he ido a encuentros como estos y hay muchas personas que me han dicho: uy, imaginábamos que eras más grande. Pues, yo también me hubiera encantado ser más grande, pero no me han dado los genes para ser mucho más grande, ¿no? Entonces digo, pues ya tenemos Almudena Grandes para una escritora grande, ¿no? Respecto a la crisis, yo creo que la primera novela de la crisis que yo escribí es una novela del año 2003, que se llamaba Animales domésticos, y es una novela de la crisis, y aquí me voy a colgar una medalla que tiene que ver con mis dotes de pitonisa y para la prospección de futuro y las bolas de cristal. Yo escribí sobre la crisis en un momento en el que nadie estaba escribiendo de la crisis, y yo en el año 2003 escribí una novela centrada en la destrucción de las clases medias.
Y la profundización de eso que ahora se llama, que todos lo tenemos en la punta de la lengua, la brecha de la desigualdad. Yo hablaba de la brecha de la desigualdad a través de la historia de desclasamiento negativo de una familia, pues eso, de clase media en el centro de Madrid, que de repente ve cómo los hijos, la segunda generación, se proletarizan en el peor sentido de la palabra. O sea, los padres son personas con estudios medios y los hijos o no estudian o los estudios no les valen para nada y tienen trabajos que no se corresponden con su formación o con sus expectativas de vida, ¿no? Entonces, esa novela, y esto es una anécdota que yo he contado muchas veces, pero me gusta mucho contarla, es la que a mí me valió una llamada por teléfono de Rafael Chirves a mi casa, que buscó mi teléfono para decirme: Marta, muchas gracias por haber empezado una novela con un obrero que sale en la primera página con las botas manchadas de barro. Nosotros somos una generación narrativa que veníamos de otra generación narrativa que podrían ser nuestros hermanos, más que nuestros padres, que son los representantes de la nueva narrativa española, que habían retratado un mundo feliz, que habían retratado un mundo en el que ya habíamos tocado techos y habían cumplido un poco lo que llamaríamos las utopías socialdemócratas, y luego poco a poco se demostró que eso era mentira. Pero la literatura era feliz y no era especialmente crítica, porque yo creo que estos escritores y estas escritoras sin mala voluntad reflejaban ese mundo en el que ellos creían que ya vivíamos. Luego, insisto, se ha demostrado que esto no es verdad, ¿no? Que estábamos moviéndonos sobre un terreno muy farragoso y estábamos a punto de que se nos comieran las arenas movedizas. Y luego, por seguir con lo de la literatura de la crisis, y ya entramos en Retablo concretamente, la segunda novela que yo creo que he escrito, que es muy de la crisis, es Clavícula. Clavícula, que es una autobiografía política, en la que una señora, que soy yo, que está atravesando ese periplo que puede ser más o menos complicado por su menopausia, pues reflexiona sobre lo que son todos sus miedos a través del dolor, del dolor en un hueso, concretamente en el hueso de la clavícula, y se da cuenta de que no se pueden separar los miedos físicos de los psíquicos, de los sociales y los económicos. Que mi miedo, o sea, que a mí la clavícula me duele porque soy una mujer que se dedica a un oficio precarizado, que es el oficio de la escritura, porque soy autónoma, porque no me puedo permitir un día de vacaciones, aunque os parezca mentira, no. O sea, yo en agosto me voy de vacaciones, pero es falso. Yo no estoy de vacaciones, yo estoy todo el día mirando el móvil, haciendo cosas, trabajando, o sea, y entonces eso yo lo cuento en Clavícula, ¿no? A través de esa mirada supuestamente autobiográfica, supuestamente onanista. Yo estoy hablando de mucha gente en un momento en el que tenemos la percepción de que nuestra esperanza en las pensiones, nuestra esperanza en una jubilación, nuestra esperanza en una vejez aseada, como se dice en el propio libro, pues se quiebra. Y llegan tus miedos y llegan tus inseguridades y todo eso se intensifica todavía más cuando eres una mujer. Porque quien lo quiera ver lo ve, quien no lo quiera ver no lo ve, pero seguimos en una sociedad muy desigual. Y no hay que hacerse, y voy a utilizar una expresión muy machirula, no hay que hacerse pajas mentales, simplemente hay que mirar los datos. Mira los datos y se da cuenta de lo que son las cosas, ¿no? Retablo. Marichu lo ha explicado muy bien, lo ha presentado muy bien. En Retablo hay dos relatos. Hay un relato que se llama Extraños en un tren versión amarilla, y hay un segundo relato que se llama Jaboncillos 2 de mayo. Jaboncillos 2 de mayo es un cuento contado a través de las claves del terror, de un terror paródico probablemente, y es en el cuento donde más se puede ver ese asunto de la gentrificación
que en ciudades como Madrid, como Barcelona, pues es muy palpable y es una cosa con la que convivimos cotidianamente los vecinos y las vecinas del centro, y quizá en Zamora pues todavía no pasa, pero puede pasar en cualquier momento, ¿eh? Os ponen un crucero que llega a Zamora y ya está, gentrificaos, ¿eh? No sé por qué vía puede llegar el crucero, pero si llega el crucero ya, hijos míos, como decía mi abuelo, daos por jodidos, o sea, porque esto es así, ¿no? Pero en el primer relato, que es el que se llama Extraños en un tren versión amarilla, se habla de dos mujeres, no se habla explícitamente de la gentrificación, pero se habla de esas capas sociales más vulnerables, dos mujeres mayores que viven en el centro de una ciudad como Madrid y que se sienten golpeadas por la crisis de diferentes maneras. Una mujer que vive sola en su casa, que le gusta pintar, que tiene ya su vida más o menos hecha y que de repente se siente invadida por un hijo que se ha quedado en el paro con más de 40 años, que le ocupa todos los espacios de la casa y juega a los solitarios en el ordenador, y entonces ya no tiene sitio, y entonces ya le dice: hijo mío, ¿por qué no te haces guardabosques? Y entonces el hijo le dice: mamá, es que ya no hay guardabosques, no existen los guardabosques y tal. Todas estas cosas las he oído yo en mi escalera. O sea, yo soy una escritora que está todo el día con los audífonos puestos. El día menos pensado creo que me voy a poner con un vaso, a ver si más allá de lo que digo desde el patio percibo todavía más cosas a través del tabique. A mí me parece muy importante escribir de una manera que sea introspectiva, como en clavícula, pero al mismo tiempo me parece fundamental tener las orejas abiertas a lo que sucede fuera de ti y confrontar lo uno con lo otro para saber cuáles son las razones de tu infelicidad como individuo y de tu infelicidad como individuo, que lo es en tanto en cuanto pertenece a una comunidad en la que todos y todas tenemos redes y no somos nada sin los otros en realidad. Yo ayer estuve hablando de Miguel de Unamuno y hablando de su rebeldía y de su individualismo y tal. Bueno, pues en realidad yo soy todo lo contrario. Creo que hay que hablar desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, estas dos mujeres se sienten expulsadas de un barrio en el que, claro, la gentrificación lo que acarrea es el encarecimiento, no solamente de tu casa, en el caso de que tu casa ya sea en propiedad, sino de todos los locales comerciales en los que tú estás acostumbrada a comprar de toda la vida. Yo en mi barrio, yo vivo en el barrio de Malasaña en Madrid, y hay veces que yo lo comento con mi marido, yo estoy pagando por una barra de pan lo que antes pagaba por una pizza. Sí, o sea, tú ahora puedes pagar por una barra de pan así un poco pija, como quien dice, puedes pagar por una barra de pan 5 euros porque es una barra de centeno con semillitas y no sé qué, y eso antes costaba una pizza no llegaba a costar 1000 pesetas. Costaba 600 pesetas cuando salíamos por allí, por Malasaña, por el Mastropiero, ¿no? Entonces, hay una especie de enrarecimiento del mundo y que expulsa a los más débiles y a los más vulnerables. Entonces, estas dos mujeres en el primer relato lo que deciden hacer es ayudarse mutuamente. Y la forma que encuentran de ayudarse mutuamente, porque ya sabéis que el apoyo mutuo, eso que se llama la sororidad, es maravilloso, pues ellas encuentran la sororidad en el crimen. No os lo recomiendo, pero es una salida posible, ¿no? Entonces, mi punto de partida fue una novela de Patricia Highsmith, que es una de mis escritoras fetiche, de mis escritoras favoritas, que es Extraños en un tren, que a su vez llevó al cine Alfred Hitchcock, que es un cineasta que a mí me interesa muchísimo y que creo que de algún modo hay imágenes muy hitchcockianas en muchas de las novelas que he escrito. Muy bien llevada al cine, por supuesto. La novela está maravillosamente llevada al cine. Esta es una novela que la he visto por otro tipo. Sí, si no habéis leído la novela, si no habéis visto la película, aprovechad, es una buena ocasión. La peculiaridad de estos relatos, tanto del primero como del segundo, más allá de la gentrificación, es que son relatos ilustrados. Y el ilustrador, que es Fernando Vicente, más allá de ponerle cara a las cosas que yo describo, él va más allá.
él imagina sobre lo que yo escribo, él interpreta lo que yo escribo con sus propios referentes culturales, con su propio sentido del humor, con sus propias lecturas, y eso convierte el libro en un libro muy rico, porque la imagen no solamente es una paráfrasis o una explicación de lo escrito, es algo que te permite ver más cosas en el texto o ver pequeños detalles que te habían pasado absolutamente desapercibidos, por ejemplo a mí. Entonces, el relato es más Patricia Highsmithiano, y sin embargo los dibujos son muy de Hitchcock, porque Fernando se acordaba muy bien de la película y también se acordaba muy bien de aquellos pequeños episodios que hacía Hitchcock en los años 60, que eran las pequeñas historias y tal, que él salía presentando, y a veces jugaba con el plano cortado en diagonal, y entonces él, a veces hay dibujos en las que utiliza dos imágenes cortadas en diagonal. Entonces es un libro que por una parte tiene muchos elementos culturalistas que son muy familiares para quien lo lee, pero por otra parte yo creo que está muy pegado a lo que decía Marichu, ¿no? Muy pegado a la vida, porque está hablando de lo que nos pasa a todas y de lo que nos pasa a todos en la cotidianidad. Está hablando de las zonas más oscuras de nuestra cotidianidad, pero lo está haciendo con sentido del humor. En el segundo relato, que es Jaboncillos 2 de mayo, es donde aparece la figura del hipster maligno. Pobres hipsters, ¿no? Yo convivo con ellos todos los días, no son malos, ¿no? Lo que pasa que, claro, en la literatura exageramos. No, yo ya no puedo decir que son malos, porque el otro día leí en una revista, bueno, esta es otra, esto lo tengo que compartir con vosotras aquí porque es inevitable. En la última feria del libro de Madrid, la reina Leticia, a mí, que soy republicana de toda la vida, se compró mis libros. Y entonces ahora, el otro día leí, no sé si una cosa de estas del corazón, Vanitatis, una cosa así, que la reina Leticia tenía como escritora preferida a una escritora hipster llamada Marta Sanz. Entonces, si yo ya me he hecho hipster, porque todo se pega. Claro, yo ya estoy hipsterizada, histerizada y gentrificada, es inevitable. Vivo y al mismo tiempo soy gentrificadora también, porque claro, yo ahora soy una señora muy fina, muy elegante, que escribe y que habita en Malasaña, ¿no? Entonces claro, y vivo rodeada de actores y de actrices y, en fin, dejémoslo, no pensemos más en esto, porque hemos entrado en un bucle absolutamente infernal. En el segundo relato lo que aparece pues es un comando, unos vecinos de toda la vida de Malasaña, que todavía persisten ahí tenazmente, que organizan una especie de comando terrorista de barrio para pues aniquilar los negocios hipsters que se los están comiendo. Pues, evidentemente es un cuento muy paródico, y evidentemente es un cuento muy exagerado, y evidentemente es un cuento que lo que no hay que leer bajo ningún concepto es en una clave castiza o casticista, que enganche con las nuevas voces de la ultraderecha española. No es esa mi intención, ni siquiera la de mi comando, creo que tampoco es esa su intención, ¿no? Y es un cuento pues que está basado también en personajes reales, y tan reales que, por ejemplo, para que veáis también lo que es la reinterpretación de Fernando Vicente, que es maravilloso, a ver si lo encuentro. Bueno, esta es la frutera de mi barrio. Me gusta, es increíble. Que es increíble. Bueno, vamos a ver. Es una frutera muy atractiva, mi frutera. Lo que pasa es que Fernando Vicente tiende a un tipo de idealización. O sea, la frutera está encantada con su retrato. Es verdad que es una mujer rubia y es una mujer que es muy heavy. Y mientras te está pesando los calabacines, está oyendo a Judas Priest. Esto es así, ¿no? Entonces es una frutería tremendamente singular. Y este otro señor, el anticuario, es el señor que tiene una tienda de antigüedades enfrente de mi casa. Así tal cual. Entonces, los dos se han enterado de esto. Los dos se han enterado. Él está contento porque dice, bueno, me gusta porque no es un libro con moraleja. Digo, bueno, vale, pues entonces es por eso, bien. Pero el primer día Chema y yo pasamos por delante de la tienda de antigüedades, estábamos asustados. Porque dice, che, venid aquí.
Dice, que me he enterado que habéis escrito un libro sobre mí. ¡Hala! Dice, y yo creo que lo menos que podéis hacer es regalármelo. Y entonces bajó Chema y se lo regaló y le dije, no sé si se lo hubiéramos debido regalar, digo, porque imagínate que ahora no le guste tener enfrente todo el rato este señor. La frutera encantada. Y la farmacéutica, que es una de las exterminadas en el primer relato por las dos viejecitas, también se enteró. Que la habían exterminado. Se la habían exterminado. Y también se enteró porque se lo dijo el repartidor de los medicamentos y se quedaba, oye, fulana, ¿te has enterado que ha salido en un libro que te asesinan y tal? La otra. Y afortunadamente es una chica muy maja que no se lo ha tomado a mal y nos sigue dando bien la receta electrónica. Porque esto puede ser muy grave, ¿comprendéis? O sea, estar a mal con la farmacéutica puede ser una cosa que va. Pues una mujer maravillosa. Respecto a los cupcakes, os tengo que decir que estoy indignada porque he visto el otro día en la televisión un anuncio donde sale Resines anunciando no sé qué, un banco, una cosa de teléfono, una cosa de telefonía, y me han robado la idea de los cupcakes. Os cuento una cosa de los cupcakes. El segundo relato os digo que está escrito en clave de género de terror. Y en el género de terror, según Sigmund Freud, lo fundamental en un relato de terror es convertir las cosas familiares en extrañas. Eso que sé, pues que por ejemplo tú de repente estés en la cama con tu marido y mires a tu marido con el que llevas casada 30 y tantos años, como es, no, 20 y tantos, perdón, pero 30 y tantos de relación por lo menos, con el que llevas ya mucho tiempo, lo mires y digas, mi marido es mi marido, pero no es mi marido. Y eso da yuyu. Puede dar alegría, pero en general da yuyu, ¿eh? O yo qué sé, o que te mires en el espejo y que de repente no reconozcas tu propio rostro, ¿m? O que haya una invasión de vainas gigantes que abducen a tus amigos más cercanos y que de repente eso tú miras a Marichu y dices, Marichu es Marichu, pero no es mi Marichu, ¿eh? Las cosas familiares se vuelven extrañas, los muñecos diabólicos, todas estas cosas. Esa es la clave del terror. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cupcake? El cupcake es la versión extrañada, la versión siniestra de la Magdalena. Es una Magdalena que no es una Magdalena, pero sí es una Magdalena. Y eso a mí me da miedo. Y cuando el cupcake encima tiene por arriba colores eléctricos me da más miedo, porque pienso que me estoy comiendo una lámpara y me voy a electrocutar con el cupcake. O sea, no, entonces... Esto es un ejemplo que os pongo para transmitiros en realidad más allá de la broma, por una parte, el tipo de sentido del humor que yo utilizo en general y en estos relatos en particular, y el tipo un poco de símbolos o de literatura sensorial o visible que yo procuro hacer casi siempre, ¿no? Marichu ha dicho una cosa, fíjate si me puedo enrollar solo con una cosa, puedo estar aquí hasta el fin de los días porque me estoy cómoda con vosotras y me parece que sois personas encantadoras. Bueno, pues ha hablado de la lucidez. La lucidez hace daño. La lucidez en un primer momento hace daño. Siempre es mejor para tu felicidad no saber. Os recuerdo que Erasmo de Rotterdam escribió un libro que se llamaba Elogio de la locura, que en realidad es un elogio de la ignorancia. Evidentemente, Erasmo, uno de los padres del humanismo, contaba eso para contar lo contrario. Entonces, en un primer momento, la lucidez, el conocimiento, el sentido crítico, el mirar las cosas con un ojo sucio, oscuro, el ver la botella medio vacía, siempre duele. Pero es algo imprescindible para llenar la botella. Y es algo imprescindible para superar ese estado de lucidez triste y poder alcanzar la felicidad. Entonces, a mí hay muchas veces que cuando la gente me habla de la literatura pesimista o tal, yo no soy una escritora pesimista en absoluto. Esto lo medio comentaba en la radio esta mañana con Marichu. Yo no soy pesimista en absoluto. ¿Por qué? Porque yo tengo confianza en el valor de la palabra escrita para poder establecer conversaciones públicas con la comunidad e intervenir en lo real. Yo creo que la literatura sirve. Yo creo que la literatura, que la ficción es verdad,
Yo creo que las imaginaciones literarias nos sirven para hacer carne, para hacer hueso, o sea, forman parte de nuestras sinapsis cerebrales, de las hormonas que segregamos. Esto tiene que servir para algo. Igual que todas y todos estamos convencidos de que hay ciertos libros que pueden hacer mucho daño, hay otros libros que pueden hacer mucho bien. Y esa es la gracia. Tampoco podemos tener el discurso de ese ñoño de que a mí esto me pone muy nerviosa cuando se les dice a los niños: leed, que leer es muy bueno, que os vais a hacer mejores personas y más sabios, o no. O a lo mejor te conviertes en un cabrito redomado. O sea, ahí está el punto que tiene, en el que tú encajas la visión del mundo que te está intentando transmitir un autor o una autora a partir de un texto con tu propia visión del mundo, y construyes sentimientos, construyes ideas que pueden hacer de ti una persona excelente o un ser putrefacto. Pero el caso es que eso, que de los buenos libros no salimos indemnes, no salimos inmaculados, no salimos como si tal cosa. Y en ese sentido es en el que yo le decía esta mañana a Marichu que a mí me parece muy muy importante apretar muy bien el nudo que existe entre la cultura y la educación, más allá del que existe entre la cultura, el espectáculo y la rentabilidad. Cuando a mí la gente me habla de cultura popular, y esto me hace mucha gracia, y dicen: no, es que ahora la cultura es más popular porque David Bisbal ha ido al Teatro Real. Entonces dices: hombre, a mí me entran dudas, y yo siempre pongo un contraejemplo, ¿no? Para mí verdaderamente la cultura popular no es que David Bisbal vaya al Teatro Real. Para mí la cultura popular es que se organicen charlas sobre Virgilio en la barra de los bares. Eso es cultura popular. Entonces, lo otro es penetración de una cultura de masas estandarizada y mercantilizada en los templos de una cultura de élite que también ha servido para segregar. O sea que en el caso del ejemplo del Teatro Real y Bisbal tenemos junto todo lo malo. Y en el ejemplo de Virgilio en la barra de los bares tenemos junto todo lo bueno. Entonces, a ver para dónde decidimos tirar, ¿no? Y yo ya no hablo más si vosotras o vosotros no me preguntáis, porque si no, no. Entramos en un bucle. Bueno, y nos has dicho una cosa, Marichu, en la intervención que tiene ella en el programa de Ángel, que me encanta, los jueves. Miércoles. Perdón, los miércoles. No te encantará tanto, te has equivocado de Oye, día. perdón, los miércoles, sí. Bueno, esto para mí... ¿A qué disfrutas? Muchas gracias por ¿cómo te llamas? Perdona, Carmen, muchas gracias por recordar esto. Esto para mí fue una sorpresa enorme, porque yo nunca había ido a la radio más que como persona entrevistada, porque había publicado un libro, ¿no? Y la radio para mí era un medio que me ponía bastante nerviosa. Fíjate tú qué tontería. Yo me ponía nerviosa, incluso más que las veces que iba a las teles. Pero el tiempo pasado. Lo que te ponías tiempo pasado ya, porque te hacía gustísimo. Pues espera, déjame acabar, Carmen. Porque yo me ponía muy nerviosa, y entonces cuando me llamó Àngels Barceló y conseguimos encajar un día, que todo esto fue bastante difícil y tal, y yo me siento muy bien porque ella me hace sentir muy bien, porque somos dos personas que tenemos empatía, y eso se tiene que notar de alguna manera. Pero yo os confieso una cosa, ya que estamos aquí en Petit Comité, aunque todo siempre está grabado. Os confieso una cosa, yo recibo los guiones el día de antes, y yo me paso trabajando los guiones que recibo una media de 2 horas. Aunque luego hable 10 minutos. Pero yo me estudio todos los temas. O sea, yo nada de lo que... Hombre, sí, bromas, chistes, eso es improvisado, eso te sale, eso tiene que ver con la comunicación, pero yo me lo preparo todo muy sesudamente. Luego, la sensación que puede dar es de naturalidad, pero por detrás de esa naturalidad lo que hay es muchísimo trabajo. Eso dice Juan Cruz. Juan Cruz dice que el minuto ese de radio, el que cierra, Claro, hombre. ese minuto de radio le lleva a él tela. Luego dices, fíjate tú, yo aquí. A pesar de las parodias que se hacen de los tertulianos, como gente que es imposible que sepa tan profundamente de tantos temas. Claro, pero mira, por ejemplo, sí que es verdad que hay una cosa en la que Àngels Barceló es bastante sensata,
y es que a cada tertuliano, a cada observadora como ella los llama, nos ha llevado por los caminos de los que sabe que podemos sentirnos más cómodos. A mí siempre me pregunta, para entrar, cosas que tienen que ver con la cultura, con los libros, con la relación que existe entre los lenguajes artísticos y la política, la ideología y las bellas artes. Siempre hay algo en un territorio en el que sabe que yo voy, que puedo decir cosas, o sea, que tengo algo que aportar, que tengo algo que ofrecer, ¿no? Cine también, muchas otras veces, y luego me ha puesto siempre en la sección esta con Manuel Delgado de ciudades. Eso tampoco es baladí. A mí las ciudades en mis libros es un tema que se nota que me preocupa mucho y del... Bueno, y esto, sin ir más lejos, ¿no? O si leéis las novelas negras, Black, 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 Un buen detective no se casa jamás, las ciudades están muy presentes y la reflexión sobre la ciudad. Lo que no sabía Ángels, y entonces ya la cosa cerró maravillosamente bien, es que yo soy hija de un sociólogo urbanista. O sea, que es que en mi casa las ciudades se llevan mamando de toda la vida, porque hay una anécdota que yo cuento en la lección de anatomía, que es otra novela autobiográfica que escribí en el año 2009. Yo cuento allí toda mi infancia en Benidorm. ¿Qué hacía una chica como yo en Benidorm estudiando la EGB? Yo estuve en Benidorm desde parvulitos, que se llamaba, hasta quinto de EGB, casi incluso un trocito de sexto. ¿Qué hacía yo allí? Pues yo hacía allí que mi padre fue a hacer un trabajo urbanístico de impacto medioambiental, de planificación del crecimiento de la ciudad, que supuestamente iba a durar 3 meses, con un sociólogo en aquella época muy famoso, y que fue uno de los introductores de la ecología o del pensamiento ecologista en España, que se llamaba Mario Gaviria. Fuimos por 3 meses y nos quedamos 8 años. 8 años pintando mapas de olores. Y entonces, claro, es muy lógico que yo hable de ciudades media hora con Manuel Delgado, aunque evidentemente el especialista es él. Entonces, en eso ella es muy lúcida. Y luego hay un par de temas que, claro, sí te preparas, pero si os fijáis, en esos temas es en los que ella habla más, porque ya tiene su entrevista, y entonces tú haces un comentario que te has preparado muy sesudamente el día anterior. Entonces, a mí me da la impresión de que en la radio, en la tele, el tiempo es oro. Entonces, no puedes dispersarte, porque si te dispersas, haces perder el tiempo a las personas que están oyendo la radio. O sea, eso puede ser ameno, puedes decir un chascarrillo y tal, pero a mí me parece muy, muy importante aprovechar la voz cuando te la dan. Aprovecha para decir algo que sea corrosivo o que sea instructivo, o que de alguna manera remueva a quien tienes enfrente, ¿no? Por eso todo está perfectamente preparado. Claro. Y luce como si fuera espontáneo. Así es. Y ahí estamos, aprendiendo farándula, como que... Yo tengo que decir lo de farándula, porque no me lo puedo callar. Vamos a ver, a mí farándula, yo empecé a leer el primer encuentro conmigo es a través de farándula. Luego leo Black Black y luego leo que me lo ha pasado. Bueno, pues yo cuando leí farándula, mira, me parece que en la sintaxis es un personaje más de la historia. Y luego tienes una cosa magistral. Pero para mí, de verdad, me voy a ir contentísima. Además, se lo voy a decir a las personas que están. El comienzo de la novela, el uso del espacio y del tiempo es tan espectacular que es proustiana, en el sentido de que puede estar, nada más que comienza la novela, con un ritmo vertiginoso, se le mete el tapón en la alcantarilla, escucha el ruido de los coches, los trenes, y en ese momento te sitúa en un presente, porque tú tienes una facilidad para el instante, en un presente que es, a partir de ahí ya la novela va creciendo, pero es que la sintaxis, si no hubiera sido esa sintaxis tan rápida, tan ágil, tan de la palabra acertada y que nosotros, es que es justa la que se necesita, es que es espectacular. Y luego los personajes, otra cosa es que tienes una facilidad tremenda, van creciendo, pero van creciendo poquito a poco y lo vas rellenando como se rellena el espacio con objetos, tú los personajes los rellenas con acciones. Y entonces es una facilidad y un movimiento y un dinamismo que te digo, de todo lo que te he leído, a mí enamorada de farándula. Voy a leer Clavícula, eso desde luego te lo digo. Pero Clavícula. Pero farándula es
que es espectacular. Bueno, yo, de verdad, es un uso del espacio, es una novela espacial. Bueno, muchísimas gracias, Me Carmen. encanta. Vamos a ver, me encanta todo lo que me has dicho y además me parece muy pertinente porque estamos hablando también de ciudades. Es que el arranque de Farándula, que lo ha descrito muy bien Carmen, es una mujer que va bajando, pues no sé si conocéis Madrid, me imagino que sí, por la calle de la Montera, desde Gran Vía hacia Sol. Y entonces va bajando y cuando llega a Sol, efectivamente, el tacón se le clava en una rejilla. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se para. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando te paras, ves. Entonces ahí hay una metáfora, eso de una sociedad ultra vertiginosa en la que estamos todas y todos aquí metidos en unas inercias terribles, o sea que estamos con una prisa, con un vértigo que lo que nos produce es ceguera. Entonces necesitamos parar para sentir. Tú lo dices muy bien, porque dices un fundido a negro Y se acabó. Entonces, en ese comienzo donde se retrata toda esa ciudad que se ha transformado por efecto del neoliberalismo y también por efecto del cambio de las sociedades analógicas a las sociedades digitales, que ha sido una cosa rapidísima, o sea, tremendamente rápida. Parece que no, pero casi ha sido de un día para otro. Y yo esto lo comento muchas veces, yo me siento prematuramente vieja. Porque yo hay cosas que ya, lo siento mucho, yo ya no tengo ganas de aprender ciertas cosas, ¿no? O sea, hay cosas por las que ya no... Y lo digo como una crítica hacia mí, ¿eh? Hay veces que yo soy muy crítica con las cosas tecnológicas, pero yo también entiendo que yo ya me he cansado un poco, ¿no? Entonces, en ese paseo de Valeria Falcón se refleja ese cambio de mundo tan precipitado. Y se utiliza otro de los elementos de ese género de terror que a mí me gusta tanto. Se ha hablado de convertir en extrañas las cosas familiares. Muchas veces las cosas familiares se convierten en extrañas por efecto de lo que se llama la hiperestesia. Por efecto de una sensibilidad o una sensorialidad a flor de piel. Si habéis leído un cuento maravilloso de Edgar Allan Poe que se llama La caída de la casa Usher, en La caída de la casa Usher, Roderick Usher, que es el protagonista, tiene un oído tan extraordinario que es capaz de oír las uñas de su hermana bajo la lápida en la que ha sido enterrada viva. Y las luces le hacen daño, es fotofóbico y no puede utilizar cualquier ropa porque le producen efectos urticantes y alérgicos. Eso es hipersensibilidad, eso es hiperestesia. Cuando tú eres una persona hiperestésica, la realidad se te puede convertir en un lugar inhabitable. Todo te duele, todo te hace daño, todo se sobredimensiona. Y eso es lo que le pasa a Valeria Falcón cuando va bajando desde la Gran Vía hasta la Puerta del Sol. Es un arranque. Entonces, en ese proceso hiperestésico hay una crítica pues eso, a esa velocidad del mundo que nos hace insensibles y a ese neoliberalismo depredador que maltrata especialmente a las mujeres mayores y de todas estas cosas pues, que estamos viendo todos los días. Y luego también os diré, bueno, Clavícula no tiene nada que ver estilísticamente con Farándula, es un tipo de cosa completamente distinta, pero te diré que una lleva a la otra, porque yo escribo Clavícula como mujer damnificada, como trabajadora autónoma autoexplotada del mundo de la cultura. En gran medida escribo Clavícula porque gano el premio Herralde con Farándula y de repente me colocan bajo un foco que a mí, como persona que había tenido una carrera pasito a pasito, peldañito a peldañito, con tranquilidad, poquitos lectores, todo poco a poco, bien tratada por la crítica, de repente me colocan en un lugar monstruoso. Monstruoso en el sentido de que cuando tú ganas un premio, ¡fuash! O sea, tienden a agigantarse las cosas malas y a minimizarse las cosas buenas, aunque hayas ganado un premio y estés contentísima y tú estés segura de tu trabajo, ¿no? Pero de alguna manera ahí se proyecta la mezquindad, el resentimiento, la envidia malsana. Entonces, a mí todo eso me hizo mucho daño. Me hizo mucho daño y se me clavó
valga la redundancia, en la clavícula. Por eso una novela está muy conectada por la otra en lo que es mi deriva vital. Luego una novela y la otra cuentan cosas diferentes con lenguajes muy diferentes. De algún modo, Farándula es una novela coral, aunque sea mentira, pero es una novela en la que aparecen muchos personajes distintos, habla del mundo del teatro, y Clavícula es una novela absolutamente personal, autobiográfica, de yo mimé conmigo, aunque esté con todas vosotras. Y con todos vosotros también, porque hay una cosa de Clavícula que me gusta mucho, y es que cada vez hay más hombres sensibles, y no solamente sensibles, sino inteligentes, que se dan cuenta de que lo universal no es lo masculino, y que porque un libro esté escrito por una mujer hablando de su cuerpo, eso no significa que ese libro solo lo tengan que leer mujeres. Es absurdo, o sea, un hombre puede estar perfectamente interesado en lo que sucede en el cuerpo de una mujer cuando esa mujer se siente maltratada por sus condiciones laborales o por el mundo en el que vive, ¿no? ¿Por qué no? Igual que a mí me puede interesar la Mili de Muñoz Molina, que la contó en un libro y no pasa nada, ¿no? O sea, lo universal es eso, universal, no solamente masculino. Muchas gracias, Carmen. En ese sentido, Martín Gaide también decía que le daba muchísima rabia de eso de que, ¿cómo novelas escritas por mujeres? Perdón, novelas escritas por mujeres, no, novelas. Escritor, pero no me digas que son novelas escritas por mujeres. Femenina, ¿no? Literatura femenina, oye, de verdad, se ponían guardias. Sí, pero de todas maneras, fíjate, en ese sentido ha cambiado mucho la mentalidad, porque es verdad que ahí estamos, hay veces que incurrimos en desde mi punto de vista, nos metemos en un terreno peligroso, porque fíjate, Marichu ha dicho, lo femenino, peyorativo, claro. El problema es que el adjetivo femenino era peyorativo. Entonces, lo que estamos intentando hacer ahora muchas escritoras es resignificar el concepto de lo femenino, para decir, oiga, perdona, es que lo femenino no tiene por qué ser peyorativo. Es que hablar de las cosas pequeñas, hablar de las nimiedades, hablar de los cuidados, hablar de los espacios de las casas que no sean los grandes salones, sino hablar de las cocinas, hablar de las despensas y tal, eso es femenino y no es peyorativo, es fundamental para la vida. Aunque al mismo tiempo las mujeres simultáneamente pues reivindicamos nuestro derecho a conquistar los despachos y las bibliotecas y otros lugares que nos estaban tradicionalmente vetados, ¿no? Pero se trata de no renunciar a nada, o sea, y salir del molde de este estereotipo que nos ha convertido en mujeres desgraciadas. No quiero ser una mujer desgraciada ni insatisfecha, quiero que me dejen en paz, básicamente. Todo eso también tiene que ver un poco con el tema ahora mismo que comentabas antes de la educación, la cultura y demás, que se ve muy fácilmente en lo que es literatura infantil ahora mismo, y que me hizo mucha gracia porque tengo una conocida que por circunstancias ahora en Navidades ha estado trabajando en una librería y dice, no me puedo creer cómo la gente necesita o divide tanto los libros para niños y para niñas. Ya. Y entonces esto es algo que es como súper fundamental desde la base, y que pasa, pues eso, que un libro protagonizado por un chico lo leen niños y niñas. Un libro protagonizado por una niña lo leen niñas. Y esto viene dado tanto por elección de los niños como por la imposición tanto de padres, madres, tutores, personas que regalan libros, ¿no? Entonces supongo que también por esa parte habría que seguir trabajando por ahí. Bueno, tú has puesto el dedo en la llaga y has, como por utilizar el lenguaje periodístico, televisivo, incluso del mundo del corazón, has abierto un melón muy importante. Vamos a abrir otro melón, como dicen en Sálvame. Yo veo Sálvame, porque aprendo mucho de la vida y de muchas otras cosas. Has abierto un melón muy importante en el que creo que hay muchas implicaciones. Por una parte, la hiperespecialización yo creo que tiene mucho que ver con el marketing y con la búsqueda de, voy a utilizar otro palabra inglés, de un target
específico, que se sienta concernido y que vaya a comprar ese libro. Cosas individualizadas, cosas personalizadas. Eso entra dentro de la lógica del capitalismo más brutal y del individualismo más corrompido. Eso por un lado. Y luego, por otra parte, yo creo que también en ese tipo de comportamientos que a veces están llenos de buena voluntad, hay una muy mala interpretación de la corrección política. Muy mala. Porque parece que los niños solo tienen que leer determinado tipo de cosas, que hay que proteger a los niños para no hacerles daño. Parece que no se pueden contar determinadas cosas de las mujeres, porque si cuentas determinadas cosas de las mujeres también puedes incurrir en herir determinadas sensibilidades. O sea, la literatura, yo de lo que sé, la literatura para mí es el espacio de la incorrección política. La literatura no es edificante, ni siquiera la literatura infantil. Luego ya entraremos en eso. La literatura es ese lugar donde tú saltas a la baldosa de Mary Poppins y te metes en una historia que puede estar llena de mujeres depravadas, hombres buenos. Luego otra cosa es por qué esas mujeres son mujeres depravadas o a qué le llamamos una mujer depravada y que pensemos sobre todas esas cosas, ¿no? Pero la literatura es el lugar donde se construye la conciencia crítica y donde a partir de una cosa tú estás contando otra. Yo siempre pongo un ejemplo muy bestia y que nadie se ofenda con esto, pero yo puedo escribir una novela protagonizada por una monja ninfómana que mata niños y se los come, y yo no estar haciendo apología ni de las monjas, ni de las ninfómanas, ni de matar niños, ni de que te los comas. Entonces, el problema es que ahora leemos sin dar ese salto a qué hay por debajo de este personaje. ¿Y eso de dónde viene? Pues viene de que desde que somos pequeños y pequeñas nos ultraprotegen en un mundo donde parece que todo es explícito, donde parece que todo es perfecto, donde parece que todo es ejemplar. Si vosotros recordáis los antiguos cuentos de los hermanos Grimm, son una brutalidad. Y por ejemplo, yo me enteré que esto lo conté en una columna, que los enanitos de Blancanieves están basados en los niños que trabajaban en las minas. No eran enanitos, eran niños que trabajaban en las minas porque eran pequeñitos y se podían meter mejor y morían de silicosis a las 24 horas, ¿no? Entonces, toda esa crueldad que hay en los cuentos tradicionales de hadas no tiene que ser vetada a los niños, tiene que ser explicada, tiene que ser interpretada, hay que formular preguntas para ayudar a construir la conciencia. Yo tenía una amiga que a sus hijos no les dejaba ver el telediario. Mal. O sea, tú tienes que ver el telediario y explicar con el telediario qué es lo que pasa en el mundo e incluso aprovechar la oportunidad para decir por qué algunos telediarios son una basura. Por qué hacen un relato de la realidad, que es un relato completamente, desvirtuado y sectario desde el punto de vista ideológico. Pero para eso tienes que exponerte a todo tipo de estímulos culturales y a todo tipo de realidades. Entonces, la solución no es prohibir. La solución no es limitar la libertad de expresión. La solución no es ser proteccionista. La solución es aplicar pues eso es una máxima de la enseñanza comunicativa de toda la vida. Aplicar un poco el axioma de que la dificultad y la manera... La dificultad reside en la tarea, no en el texto. Tú lo que tienes que hacer es enseñar a leer. Y enseñar eso, que en la literatura nunca nada es lo que parece. Que siempre hay una segunda intención, que nada es obvio, que nada es explícito, que por eso puede haber personajes aparentemente horribles y salvajes que se utilizan para otra cosa. Eso pasa con el humor también, tan denunciado Claro. como está. Se puede mirar desde muchos puntos de vista. Efectivamente. Y no prohibirlo. Claro. No sé, como apunte así sobre el tema de la protección,
me han llegado a pedir, por ejemplo, un cuento de los 7 cabritillos, que todos conocemos, pero que en el que el lobo no se comiera los cabritillos. Sí. Entonces, quiero decir, bueno, ya digamos que hay, igual que en Caperucita Roja, no hemos relajado el cuento, Si el lobo ya no se le que el llena lobo de ya piedra. no lo matan, Le han lo quitado el cogen, gore. no, ahora ya no, ahora ya es Pero el gore. como que lo abren y sacan a todos y todo es todo mucho más así, mejor, porque así no se matan lobos, que también hay que tener una protección, que esto también es, pero un cuento que es tradicional, que cuenta una cosa, no, que lo quiero de esta forma, no, es que el cuento es de otra forma. O sea, si no, no, tú quieres otro cuento, o sea, hay muchos Escríbelo. cuentos, es claro, no, o elige otro cuento, ¿por qué tienes que elegir este? Y hacer la amputación correspondiente. Y es como, no, esto no, porque... De todas maneras, fijaos que, Claro, todo es todo terriblemente difícil, porque y yo de verdad que hay veces que dudo mucho hasta de las cosas que pienso y de las cosas que digo, porque por un lado estoy firmemente convencida de lo que os acabo de decir, pero por otro lado también, claro, también pienso que estamos rodeados de esto que se llaman los discursos del odio. Y que hay gente que dice unas barbaridades. El problema es que, claro, es que no las dicen a través de la literatura, las dicen como quiero decir que las dicen como verdades que son mentira y son otro tipo de declaraciones, otro tipo de discurso, pero claro, convivimos con eso y a eso hay que ponerle veto desde la ley y a través de la sociedad civil. Entonces, tenemos lo uno, tenemos lo otro. Luego tenemos una sociedad donde se cultiva un buenismo y un buen rollismo que lo que nos hace es a todos responsables y culpables de las cosas malas que nos pasan. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando mi marido se quedó en el paro, a mí me resultaban aterradoras cuando yo veía en la televisión a gente que eran parados de larga duración, de más de 50 años, que iban a buscar un trabajo y les decían, no, es que usted no encuentra un trabajo porque no tiene una actitud positiva. Usted no encuentra un trabajo porque no es lo suficientemente resiliente. Váyase usted a la mierda. Con una sonrisa, ¿eh? Yo se lo digo a usted, con un buen rollo terrible. Entonces, al final, todo esto de la crisis es una oportunidad, lo que no te mata te hace más fuerte, la superación, la competitividad, al mal tiempo buena cara, uy, ya escupo y todo de rato, al mal tiempo buena cara y todas estas cosas lo que están haciendo es convertirnos a los seres humanos individuales en culpables de todas nuestras desgracias mientras se minimizan las responsabilidades de un sistema intrínsecamente injusto. Entonces, claro, estamos en un mundo en transformación que está lleno de contradicciones y yo de verdad hay veces que me levanto pensando lo que os he dicho de que no hay que censurar absolutamente ningún libro, hay que enseñar a la gente a leer, eso es ciudadanía democrática, eso es diálogo, hay que aprender a conversar con los fascistas, como dice la escritora brasileña Marcia Tiburi, hay que conversar, hay que dialogar, hay que ejemplificar con tu actitud una actitud que ellos no tienen. Esto tiene que ser así, pero claro, luego, ¿cómo te defiendes? ¿Cómo te defiendes de las brutales agresiones que se están recibiendo todos los días? No sé si os habéis enterado de lo de las educadoras sexuales de La Rioja. Sí. Yo me enteré el otro día y me pareció una barbaridad. Es que ya no saben ni leer el cartel. Ya, pero aparte de no saber leer... No, las amenazas. Las Es a lo que te Me refieres. parecen una brutalidad las Superfuerte. amenazas y me parece una brutalidad Sí, la van a hacer su trabajo manipulación con de libertad. dos chicas que están dando un curso de sexualidad a adultos, a los padres, y dicen que son lo que dicen en las clases de primaria. Pero bueno, ¿esto qué es? Me parece un escándalo que un señor como Germán Terch pueda estar ahí invitando al golpismo y que no le pase nada. O sea, menos mal que le han puesto una querella. Menos mal, vamos, es lo mínimo, ¿no? Entonces, Les han cerrado Twitter y están... Bueno, les han cerrado. Mira, oye, fíjate que me caía a mí mal Twitter. Y ahora creo que me voy a hacer Twitter. Bueno, no sé, vivimos en un momento muy complicado. Yo me imagino que todos los momentos históricos han tenido su miga, pero yo y aquí con vosotras y con vosotros como protagonista de esto me siento en una incertidumbre permanente.
Es muy difícil. Es muy difícil pensar bien. Pensar bien no me refiero a pensar bien en positivo de las personas, sino a pensar con claridad y con racionalidad y con categorías que sean válidas para todos. Por eso hay que ir estimando la educación, para que no aprendamos a pensar bien. Que hay que ir recortando de la educación Claro. por aquí, por allá. Eso es verdad, claro. Claro. ¿Para qué queremos No hace pensar? falta pensar. Por eso yo digo Ya que piensan ellos. Claro. que la literatura tiene que estar vinculada a la educación, no al espectáculo. Totalmente. No al espectáculo. Claro, yo qué sé. Yo ahora voy a institutos, voy a veces a institutos y hay veces que me divierto, ¿no? Porque con toda su mejor voluntad, los niños, las niñas me preguntan, ¿usted escribe? Digo, yo sí. Dice, ¿tiene usted buenos personajes? Y digo, bueno, yo tengo personajes de primera calidad. Yo tengo personajes pata negra y les voy a llevar a Carmen también para que me reafirme y tal. Y dice, ¿y si usted tiene buenos personajes? Dice, ¿por qué no escribe usted sagas? Y digo, porque a mí no me interesan las sagas. Digo, porque a mí me interesa en cada libro contar cosas distintas y tener actitudes yo intrépidas en cada libro, que me ayude, que la escritura de cada libro a mí me ayude a aprender cosas sobre mí misma y sobre el mundo en el que vivo, y que al mismo tiempo eso te rete a ti como lector o como lectora, y que cada libro no sea idéntico a sí mismo. Dice, no, pero es que a nosotros nos gustan los libros donde siempre encontramos cosas. Claro, estamos acostumbrados a la familiaridad y a la comodidad y a la falta de riesgo y al asociar la lectura con el entretenimiento y a pensar que la literatura es solamente narración en el sentido de la trama, que por eso hay muchas veces que yo le doy mucho protagonismo a la sintaxis, que yo le doy mucho protagonismo al lenguaje, a los adjetivos y tal, porque para mí la literatura tiene que ver con la calidad de página, tiene que ver con el lenguaje como un enrejado, como la superficie de un mar donde tú te sumerges. Y ahí, como lo que os decía antes de la baldosa de Mary Poppins, la literatura no consiste solamente en saber quién es el asesino, ni quién va a ganar en Juego de Tronos, ¿no? Yo es que esto no lo he visto, pero alguien ganaría al final, ¿no? Alguien ganaría, alguien perdería. No hay final todavía. No hay final. No, Peor, ¿ves? Encima te estafan, No hay encima te final. están escamoteando la... En fin, o sea que se reduce el concepto de literatura a eso, al mecanismo espectacular, no sé, Al argumento. Sí, pero al argumento tramposo, además, porque te tiene que enganchar de una manera tramposa, te tiene que enganchar de alguna manera, te tiene que tener ahí, tiene que tenerte seducida o seducido. Y Pero es el que la hecho- solución puede venir por otro lado que no sea el argumento. Hombre, naturalmente También. que puede venir por otro También, lado, se pero es que fijan además el hecho de que utilicemos el concepto de estar seducidos por un argumento es una manera de violencia. Te están manipulando. Te están poniendo te están tirando la caña o la zanahoria, o sea, te están manipulando para que llegues al final, así es lo único que importa. Entonces, en las sociedades neoliberales, en las sociedades capitalistas, me voy a poner grandilocuente, la literatura hegemónica, el discurso hegemónico sobre la literatura es el de los discursos de seducción. Y los discursos de seducción son discursos de violencia, no por lo que se cuenta en los libros, sino por cómo los libros están contados. ¿Y cómo? Por cómo los libros están contados y te quieren atrapar. Te atrapan, te engañan. ¿Sí? Hay que hacer bien la trampa. Claro, pero hay una... La literatura parece como entretenimiento, parece que a la gente va por ahí los tiros, pero es que el problema también es que, en esto que hablabas de la unión de la literatura con la educación, es que la educación también se concibe como entretenimiento. Bueno, Si claro, no esa es entretienes, si el que está dando clase no entretiene, no mola. Hacer pensar es muy duro, no sirve. completamente de Entonces acuerdo contigo. va unido, porque todo es una sociedad del espectáculo capitalista, evidentemente. Totalmente de acuerdo contigo. Yo he tenido un poco la percepción en este cambio del mundo del que estábamos hablando. Yo cuando era una alumna estaba, otra palabra políticamente muy incorrecta, estaba acojonada. Yo recuerdo de estar en mi pupitre y llegar a lo mejor la clase de matemáticas y morirme de miedo porque no sabía si iba a poder resolver la derivada de la pizarra. Y tener miedo al ridículo, y tener miedo a que la profesora se enfadara. O sea, nosotros vivimos un sistema educativo, represivo, violento, y que nos creaba complejos, miedos, inseguridades,
Y luego cuando he sido docente, he vivido todo lo contrario. He vivido la clientelización del alumnado. O sea, yo tengo que agradar a mis alumnos. Yo tengo que seducir a mis alumnos. Mis alumnos luego van a hacer evaluaciones valorando mi trabajo sin tener criterio. Y para eso yo puedo adoptar actitudes muy demagógicas en el aula. Yo sé perfectamente cómo complacer a un alumno. Yo sé hacerlo de maravilla. O sea, yo puedo cantar, bailar, hacer trabajo en grupos, pasárnoslo pipa en la clase. Y a lo mejor aprendemos algo. A lo mejor algo, pero esa obligación sistemática, o sea, hemos pasado de Málaga a Malagón. Totalmente. Y lo hemos hecho fatal. Lo hemos hecho fatal, pero bueno, en fin. Y encima yo me siento, a ti a lo mejor te pasa lo mismo, yo me siento damnificada porque siempre me siento en el lado malo. Cuando era alumna me tocaba lo malo y cuando me ha tocado ser docente me ha tocado lo malo también. Yo he tenido alumnos que me han dicho, alumnos universitarios, de primero de carrera, que ante una lista de 6 cuentos tenían que leer en un semestre, me han levantado la mano y me han dicho, señorita, yo es que solo leo cuando cago. Y yo le he dicho, señorita, tu enseño diarrea. Ven que te voy a poner yo a ti lecturas especiales. Por cierto, ese alumno sigue siendo amigo mío. El otro día me escribió, después de, yo qué sé, de 20 años, y me escribió, apareció. Por cierto, apareció para recordarme que tomara ayahuasca o cosas de estas alucinógenas para curarme los nervios. Le dije, qué buenos consejos me das, de verdad, eres un alumno extraordinario, Dani, qué maravilla. Digo, mira, no lo voy a hacer, digo, porque yo soy muy tendente a las adicciones y no me voy a estar yo con la ayahuasca todo el día. No me parece bien. Yo ya con el orfidal, que solo cuento en clavícula, tengo más que suficiente. Si os parece, para que la cosa no... Me gustaría leeros el principio del primer relato, ya que hemos hablado de orfidales. Ahí está buenísimo. Ya que hemos hablado de orfidales, hay distintas maneras de construir los personajes. Tú puedes construir un personaje diciendo cómo es, te equivocas. Si dices cómo es un personaje, tú tienes que hacer que el lector se construya su propia imagen mental de los personajes por cómo actúa o, por ejemplo, por lo que estas señoras tienen en sus botiquines. El primer capítulo de Retablo se titula Botiquines y neveras y dice: Almax, Carbeas, Inhalar Nasal y Rectal, Manazul, Otegmal, Diaben, Protección 50, Aspirina, Sobrepin, Supositorios de glicerina, Hidrosaluteril, Odernal, Orfidal, Fonal, Paina y Frenadol. El botiquín de una mujer mayor de 60 años, pecosa, estreñida y aquejada de hemorroides, hipertensa, con el colesterol alto y algo insomne, a quien además le suelen sentar mal las tortillas de pimientos. Padece, como todo el mundo, un constipado o 2 al año que suele coincidir con los cambios de estación. Una mujer normal, una mujer fuerte, incluso muy fuerte, una mujerona, residente en un barrio del centro de Madrid. Matilde Sebastián Prieto, viuda, sin hijos, vive en compañía de su perro pachón, Felipe IV. Masticad un genérico de ibuprofeno y otro de paracetamol, Sofibrax, Movicol, Dufalac, Indasec, Lexatin, Ureadin, pastilla Ricola, Emoal y Visprin. El botiquín de una mujer mayor de 60 años que arrastra una osteopenia desde la menopausia, sufre frecuentes dolores de cabeza, molestias de garganta, enrojecimiento y escozor de los ojos y de la piel, pérdidas de orina, reumatismo y estreñimiento acompañado de ocasionales ataques de hemorroides no demasiado graves. Pérdidas de orina y hemorroides son la consecuencia de un único embarazo y parto. Una mujer normal, que como todas las mujeres, según fuentes publicitarias, sufre algún atasco del tránsito intestinal y se preocupa por oler como una muñeca de cera. Anada, jubilada, residente en un barrio del centro de Madrid. Ana María Pardo Martín, viuda, vive en compañía de su hijo mayor de 40 años, divorciado, en paro. Matilde tiene en la nevera un tetrabric de leche desnatada, 2 limones, 3 huevos, un paquete de pavo braseado, Actimeles, una pechuga de pollo, 2 tomates, un cogollo de Tudela, una lata de Fanta de naranja, un manojito de plátanos envueltos en papel de periódico para que no se pongan negros. Ana María tiene en la nevera el arreglo del cocido, medio repollo, un bote abierto de melocotón en almíbar y uno de aceitunas rellenas de anchoa, un trozo de queso manchego semicurado, 200 gramos de chorizo, pan Bimbo, pastelillos industriales, medio kilo de sardinas sin limpiar, 6 huevos, un tetrabric de leche desnatada enriquecida con calcio y uno de leche entera, medio limón, 6 latas de Mau.
Con esto, si uno lo piensa bien, de estas mujeres lo sabe todo. Efectivamente. Todo. Si tú miras la nevera de una casa, si tú miras el botiquín de una casa y si tú miras la biblioteca de una casa, en el caso de que estuviere, lo sabes ya todo de sus habitantes. Y si miras la basura ya ni te cuento. Que eso es lo que sabes, está prohibido por la ley, por lo menos lo que dicen en las series de televisión. Necesita usted una orden para mirar mi basura. No mire mi basura, si mira usted mi basura sabrá que he matado a Pepi. Bueno, pues eso es lo que yo os venía aquí a contar. ¿Alguien más? Muy bien. Yo quiero Julio. hay un cierre. Fíjate, respecto al libro de retablo, ¿no? Típico es que busquemos estudios, ensayos, periodismo de datos, ¿no? Para denunciar el estado de las cosas y cómo es el sistema, y resulta que era un relato de terror todo, ¿no? Y me ha encantado por eso, ¿no? Quizás nunca se me hubiese ocurrido, ¿no? Que un tipo de relato como este podía tener esa proyección social y política tan grande como la que tiene. Pues es que, enhorabuena porque... Muchas gracias, Julio, pero es que fíjate que además en tu propia intervención, a partir de un relato de terror se pueden analizar todas esas cosas, porque al final yo creo que lo que sucede es que vivimos en un relato de terror. es que es así, lo que pasa es que nos lo tomamos con mucha alegría. Pero bueno, somos como la chica que va avanzando a lo largo de la escalera para abrir al final la puerta y ¡ah! Muchas gracias a vosotros. Bueno, gracias a todos. Gracias. Bueno, no, gracias, Marta, gracias. ¿Cuándo es el próximo? Abrimos en otro día. El próximo, mira, saco novela el 4 de marzo. Saco una novela nueva que se llamará Pequeñas Mujeres Rojas, por razones obvias, y que es el cierre de la trilogía del detective Arturo Zarco. Yo del de Zarco tengo Black, 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 un buen detective no se casa jamás, y con este libro se cierra, o sea, no voy a seguir la serie porque odio las series. No hay saga, no hay serie, es una trilogía cerrada. Yo empecé a leer Black, Black, Black.